con quien es siempre un gusto charlar sobre los temas de la coyuntura. Ahora Jorge, Nico Yacobe, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos con este calor. ¿Desde la pileta? No, estoy en mi casa. Ah, bueno. Peor. Sí. Peor todavía. Che, contame un poco cómo estás viendo la coyuntura política. Ya empieza a dominar enteramente la lógica electoral, ¿no es cierto? En la interpretación y en la motivación de los actores políticos. Sí, mira, me parece que la lógica electoral estuvo presente siempre, que en realidad fue lo que dominó. Sí. Cuando los políticos quieren decirle a la opinión pública que les interesa cuánto la gente paga de ganancias, Nico, es mentira. No, lo que están tratando es agarrarse de un tema para llamarle la atención a la gente, como los niños llaman la atención de sus padres, sí, digamos. A veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Con lo cual, en definitiva, siempre vimos de campaña los argentinos, a veces más enmascaradamente que otras veces. Y creo que para hacer el hoy, me parece que hay que insistir con una idea que algunas veces hemos hablado, y que siga muy fuerte, que es disociar lo que pasa con el sistema político de lo que pasa con la opinión pública, ¿no? Ajá. Y esto lo has visto vos y tu audiencia en todas las elecciones que vienen aconteciendo en el mundo. Hay una disociación entre una cosa y la otra, donde muchas veces los unos no pueden ver a los otros. Ajá. Si vos analizás hoy el sistema político argentino, me refiero al oficialismo, me refiero a todas las oposiciones, sí, me refiero a la prensa, me refiero a todos los factores del poder, los sindicatos, la iglesia, bueno, en fin, todos, vos ahí tenés un clima. Y si querés entender a la Argentina leyendo sobre eso, o lo que esas personas dicen, nada más te vas a quedar con una pequeña parte. Claro. Lo que vas a ver es un gran sistema de paranoia, es un montón de gente cantando truco con un 4, y si te pones a ver a la opinión pública, lo que encontrás es un conjunto de argentinos que más de acuerdo o más en desacuerdo con Macri se bancaron el año pasado, que fue un año buenísimo, sí, para todo el mundo. Es clarísimo esto que vos traes. Ahora, te propongo una reinterpretación. ¿No puede ser que el gobierno sí esté mejor sintonizado con eso que pasa en la opinión pública, o que también podemos llamar en la calle, y que por eso la interpretación política tampoco lo entiende a veces? Digo, bueno, que la disociación sea menos grave con el gobierno, a quien se le critica la comunicación, las cosas que dice, el modo como lo hace, pero ¿no será porque sintoniza? Yo creo que hay un gobierno que ven esto mejor que otras. Pero me parece que el gobierno está siendo síntoma, por ejemplo, de cosas que no suceden, ¿no? Es decir, hubo una gran preocupación, hubo una paranoia sobre lo que podía acontecer en diciembre, Nico. Sí. Sobre el apocalipsis en diciembre. Y contame una cosa, yo te pregunto a vos, desde que tenés memoria, ¿hace cuántos diciembres que nos venimos comiendo este amague? De que diciembre es un apocalipsis que hace muchos años que no es. Bueno, muy bien, me parece que una parte del gobierno se lo comió, me parece que otra parte del gobierno no. O sea, que no es que no fue por los 30.000 millones, sino que de todos modos no iba a ser, y los 30.000 millones fueron una trampa. Exactamente, si la Argentina hubiera tenido 2 puntos más de inflación, tampoco hubiera sido, Nico, porque no es que el sistema político no está preparado para hacer un desmán, porque sí, porque los simios siguen donde estaban. Sí, total. El tema es que la opinión pública a eso, porque entiende que cuando se arma un gran desastre, la clase política sobrevive y los que garpan el costo son los ciudadanos. Entonces ya no hay nadie que se enganche. Vos me podés decir, Jorge, 3 intendentes del conurbano, ¿pueden meter 50 personas en la Plaza de Mayo a tirar piedras? Yo te digo que sí, Nico. Sí. Pero no te digo que vaya a haber gente que salga a la calle a entusiasmarse con eso. Bueno, ya está pasando, ¿no? Uno ve algunas convocatorias y esto está clarísimo. Exactamente. Pero siempre los tambores que se baten son de apocalipsis, que nunca viene. Sí. ¿Me explico a lo que voy? Sí. La paranoia. Ahora, esto es muy raro, porque vos me decís, es la calle la que decidió que esto no tiene que volver a pasar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La calle, la gente, el no político. Pero por otro lado, la política te dice, tengo que invertir 30.000 millones, así era el número, ¿no? Para que no pase y quebrar de una vez por todas la convicción que hay en la calle de que puede pasar. Bueno, por eso yo te decía elegantemente que me parece que el gobierno hace síntoma de cosas que no pasan.
Okay. Me parece que le paga a la oposición espacios políticos para mantenerlos calmos. Ajá. Sobre una capacidad de desmanes que se circunscribe a esto que yo te digo, digamos, ¿no? A 4 encapuchados tirando piedras. Sí. Hay una opinión pública que entiende el momento de la Argentina, Nico, me parece. El momento es el esfuerzo que hay que hacer para solucionar algunas cosas. Exactamente. Hay una sociedad argentina que empieza a entender que lo que sucede no se arregla mágicamente, no porque el PRO lo proponga, sino porque lo viene entendiendo a fuerza de chocarse 20 veces contra las paredes, ¿no? Y a fuerza también de enamorarse de 20 tipos o mujeres diferentes, y que después finalmente la frustración te deja un saldo. Muy bien. Puesto en números esto, Nico, yo te digo lo siguiente, porque es bastante extraño y es complejo, y esto habla, me parece, de la complejidad de la opinión pública que tenemos hoy. El año pasado Macri perdió 7 puntos de imagen positiva, desde abril hasta diciembre, y terminó en 50 puntos de imagen positiva, que para lo que vivió la opinión pública argentina te diría que es un escándalo de imagen positiva. Ahí va, eso te iba a preguntar, que ahora me valoraras vos si eso es mucho o poco. Mi valoración es escándalo. La imagen negativa de Macri subió mucho, subió 10 puntos. Eso vino no de gente que se fue de positiva a negativa, sino de gente que se trasladó desde el regular. Ajá. Es decir, había mucha gente que lo estaba esperando, que se sentó y dijo, bueno, la batalla entre Macri y Scioli terminó, ahora veamos qué tal este tipo, y hay una parte que lo estaba esperando y que torció hacia negativa. Ahora, 7 puntos y 10 puntos para el año que pasó, insisto, es poco lo que le impactó a Macri la situación. Sí, el impacto es muy severo y es muy notorio en todos los ministros. Todos los ministros desde abril, Nico, en abril nosotros hicimos una medición y nos dimos cuenta que había 5 ministros que tenían más imagen positiva que Macri. Ajá. En abril. Y todos los ministros, todos los meses sistemáticamente cayeron en imagen positiva. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, hasta algunos meses 7 puntos. Y finalmente ninguno quedó por arriba de Macri, por supuesto, pero sí la curva de imagen de los ministros es claramente para abajo. Entonces, ¿esto es pericia comunicacional y política del gobierno? Porque haciendo cosas que duelen, con alguien te tenés que enojar. Y siendo los ministros fusibles... No. Yo no creo que lo que esté sucediendo tenga que ver con las habilidades del gobierno para la buena o para la mala comunicación. Me parece que tiene que ver con las características de la opinión pública y con los procesos de idealización. Cuando la sociedad idealiza a un presidente, Nico, le tolera un montón de cosas que cuando esa idealización se rompa, aunque las circunstancias sean las mismas, no se las va a tolerar. De la misma manera que vos te pones a salir con una mina y durante los 6 primeros meses sí te vas de carpa a una vacación comiendo galletita de agua. Sí. Ya después, viste, la mina no te lo va a tolerar. Claro. Mientras idealizás, Scioli es de Teflón. Después deja de serlo. Claro. Bueno, exactamente. Nosotros hemos hablado mucho, yo me acuerdo que vos me preguntaste muchas veces esto, ¿por qué el kirchnerismo se cae y por qué Scioli se mantiene? Sí. Bueno, muy bien. ¿Por qué hoy hay un nivel de impacto enorme sobre los ministros, hay un nivel de impacto pequeño sobre Macri, y María Eugenia Vidal tiene más imagen positiva que Mauricio Macri en todo el país? No solo en la provincia que gobierna, sino en todo el país. Bueno, porque hay procesos de idealización que son para lo que está. Porque la opinión pública tiende a proteger a aquellas figuras que cree que va a necesitar en el futuro. Durante la época del kirchnerismo, la opinión pública no volteaba a Scioli porque lo consideraba una herramienta para el futuro. Algunos, otros no, pero muchos lo consideraban. De hecho, sacó el 48 puntos en la segunda vuelta, ¿no? Muy bien, eso lo protegió. Hoy por hoy, la opinión pública todavía está protegiendo a Macri, una cosa que puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 4, 8, pero finalmente Nico se termina, siempre es igual. Y está guardando las personas para el relevo de eso. Después esas personas pueden coronar o no pueden coronar, no importa, pero la gente construye un presente y construye un futuro. ¿Y esto tiene que ver con María Eugenia Vidal y lo que le pasa? Esto tiene que ver con María Eugenia Vidal. Por eso, insisto, cuando yo analizo lo que pasa, no lo analizo mirando cuáles son los aciertos o desaciertos de los políticos, sino cuál es el estado de la opinión pública. Claro, que te va a dejar pasar o no pasar los aciertos o desaciertos. Vos entrás al boliche, Nico, para dejárselo más claro a la opinión pública, vos entrás al boliche y si a la mina le gustaste, digas lo que digas, va a estar bien. Va a estar bien, sí.
y si no le gustaste, digas lo que digas, no hay plan comunicacional que te salve, Nico. Sí, bueno, esto que estás trayendo es tal cual, a mí me conmueve cómo hay momentos, pasa mucho en las campañas electorales, es un clic, ahora entiendo que tiene que ver con esto, donde nada te reconcilia, nada que hagas, le pasa mucho a Massa. Bueno, a Massa le pasa claramente y nosotros estamos diciendo fuerte y claro que los números que nosotros tenemos para Sergio Massa no son los que tienen nuestros colegas. Ajá. Porque tiene que ver un poco con esto, con que se rompa esto y entonces no te cae bien que vaya a la asunción de Trump, no te cae bien que vaya a lo contrario, no te cae bien que coma sushi, no te cae bien que no lo coma, eso pasa. No te cae bien nada. Claro. Hoy por hoy, el 80% de la opinión pública, de la atención de la opinión pública está tomada en el eje Macri contra Cristina. Me acordé mucho de vos y de tu viejo con este tema del eje, ¿no? Porque me parece que lo repiten, ¿no es cierto? Digo, tácticamente el gobierno va por el mismo eje, kirchnerismo, antikirchnerismo. Por supuesto, el plan de conformación de identidades de los dos como opuestos, sí, que le sirvió a ambos, en un momento enrocó el poder, pero no se rompió. Ajá. ¿No? Uno se sentó donde estaba el otro, pero en definitiva el par de opuestos, el yin y el yang, sigue siendo el mismo. Ahora Massa intenta romperlo cuando en su anchísima avenida del medio pretende llevarse a Stolbizer, porque ahí no come del PJ, come de Cambiemos. Claro, pero yo insisto en esto, la ancha avenida del medio en nuestros números no es ni ancha, ni avenida, ni asfaltada. Claro, sí, tal cual, ¿no? Eso es otra 20 cosa. puntos. Claro. Y ahí tiene que pescar Massa, y tiene que pescar las 20 expresiones de la izquierda y todo el chiquitaje, y es decir, es muy poco para todos los que están pescando ahí. Eso sí lo está manejando bien tácticamente el gobierno. Cuando Massa habla para diferenciarse del gobierno, automáticamente y tal vez ilegítimamente ¿cómo es que se llama? Lo confundan, lo identifican con kirchnerismo. Sí, pero también eso está muy instalado en la opinión pública. Ajá. No es que esto lo esté armando el gobierno. Okay. Para el 80% que está entre Macri o Cristina y que tiene imagen positiva de uno y imagen negativa del otro, consecuentemente, Massa es la nada, ¿entendés? Porque para los que son kirchneristas es un abandónico, un traidor, y es un tipo que negocia cada tanto con el gobierno. Y para los que están con el gobierno es un tipo que tira piedras de vez en cuando al cohete, y que a veces negocia con unos y que negocia con otros. Es decir, la intentona de todos los que están tratando de bregar por la tercera posición es como el tipo que se quiere subir al subte a las 6:30 de la tarde, ni con el lugar. Sí, total. En algún momento va a haber lugar, sí. Y de esa tercera posición, que en algún momento va a ser 30, 40, 50, 60%, de esa posición va a salir un nuevo liderazgo que finalmente le va a terminar ganando a lo que está sentado hoy, porque la dinámica de lo instituido contra lo instituyente es siempre la misma. Finalmente te come, ¿no? Bueno, fíjate lo que se está pensando para la ciudad de Buenos Aires, según entiendo, ¿no? Que es el cambio dentro del mismo Cambiemos, un poco en el entendido de que se agotó el romance con el PRO. Bueno, y eso es los proyectos truncos de los grandes liderazgos en la Argentina, que nunca lograron dejar un sucesor. Claro, donde dice vamos a resolver el agotamiento internamente y va a aparecer el cambio, pero que es otra forma de nosotros. Eso va a ser vamos a ver cómo sale. Vamos a ver, porque en Argentina todavía no lo pudo hacer nadie. Ajá. Nunca. Bueno, por ahí puede Lustó, qué sé yo. Eso veremos. Veremos. No lo sé. También, insisto, ¿no? La opinión pública se lo tiene que dejar pasar. Totalmente. Che, Jorge, ¿qué pasa con los temas que tocan la dictadura en relación a este clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo? Digo, porque aparece el 24, aparece Gómez Centurión, y el gobierno se prende, es decir, moja esa oreja. ¿Para qué? El gobierno trata de zafarse para no tener mayores problemas, digamos, ¿no? O sea que entra sin querer en estas cosas. Claro, entra sin querer, entra, digamos... Es como que quedan embretados en la necesidad de salir a decir algo. No, en un momento creí que los plantaban a propósito porque otra vez revivifica ese tándem kirchnerismo-antikirchnerismo y deja fuera a los terceros. Sí, también hay que salir de la lógica que tanto nos encanta a los argentinos de creer que lo que vemos respecto de lo que hacen los políticos es siempre un plan macabro, perfectamente pensado. No, otra forma de la idealización. Otra forma de la idealización, digo, el error humano juega en Argentina, ¿no es cierto? Lo que yo me pregunto respecto de este tema en particular es en qué público pega, Nico. Porque a mí me gustaría estudiar abajo del rango 35, 30 años, que es la mitad del padrón electoral, qué nivel de interés
hay en este tema. Yo creo que hay un nivel de interés en la juventud que de alguna manera se hizo eco de las guerras de sus padres. Y en la ideologizada, ojo con la cámpora, con cuánto haya podido trabajar el kirchnerismo ahí. Por eso yo creo que, que la cámpora es un grupo de chicos que pelea la guerra de sus padres. Bien, ahora, los chicos que son hijos de padres que en aquel momento fueron la sociedad esa cínica que aplaudió la toma de Malvinas y que después repudió perder la guerra, digamos, que tenía ese nivel de cinismo, pero en definitiva... O que hizo lo que pudo cuando la cosa se le fue de las manos. Exactamente. Cuando es fuerza contra fuerza, como sociedad estás en el medio. Bueno, está bien, pero también hay una sociedad que cuando se arma un lío pide una bestialidad para solucionar la prisa de la bestia, Nico. Sí, pero ¿está probado si eso movió a la bestia? ¿O la bestia se legitimó después diciendo me golpearon la puerta? Yo lo que te digo es que la dictadura militar duró 7 años y se fue por el repudio de la opinión pública, sin tener que votar. Digo, porque por ahí está bueno eso, ¿no? Si hay que salvar a alguien, en lugar de salvar a alguno de ellos dos, salvemos a los terceros, que fue esa sociedad, y construir sobre la base de eso. Siempre es mejor que los dos violentos. Sí, bueno, pero yo creo que eso es una forma de exculpar a la sociedad como si no hubiera participado de nada, como si no hubiera permitido. No, eso hay que verlo, claro, para no repetirlo. Claro. Y tengo serias dudas de eso, porque me parece que los argentinos tenemos que terminar de entender que lo público y lo que sucede no es una tercera cosa que se decide entre los políticos A y los políticos B, sino que nosotros somos los que provocamos ciertas cosas, y también podemos provocar cosas buenas y podemos provocar cosas malas. Ahora, entonces, en función de eso, y relativo a tu pregunta, me gustaría ver cómo pega este tema en la mitad del padrón que no tiene con esto la herida que tienen aquellos que vivieron los 70 y que sufrieron esto de una manera descarnada, ¿no? Un poco sería cuando el gobierno recula ante la policía del pensamiento o lo políticamente correcto, hay que pensar qué efecto tiene. Si lo enoja con su propio votante, o el votante lo perdona y lo reconcilia con el otro sector, o si termina siendo neutro. Y esta famosa discusión de si en la Argentina hay cosas que está bien decirlas y hay cosas que está mal decirlas, aunque sean horribles. Que ya parecen, aunque sean horribles, exactamente. Si vos tenés un neonazi parado en una plaza, ¿qué hace? ¿Lo tenés que reprimir o lo tenés que dejar hablar? Y que la gente se dé cuenta que lo que el tipo dice es un horror. Eso es Stuart Mills, lo tenés que dejar hablar y exponer los argumentos por lo que está equivocado. Y así aprendemos todos. Yo, en alguna oportunidad, no me lo contó nadie, me lo dijo a mí, una persona que participó de los 70, del lado de la izquierda, me dijo: Jorge, si en los 70 nos dejaban hablar, nos matábamos. Si nos hubieran dado una tribuna y un megáfono en cada esquina, la sociedad se iba corriendo. Porque nosotros estábamos democrático, para nada democrático. Claro. Y sin embargo la represión lo que hizo, brutal, ¿no? Descarnada, un desastre, por supuesto yo estoy del otro lado, ¿no? Lo que hizo fue victimizarnos. Sí. Sí, clarísimo. Ahora, lo que digo, a mí lo que me conmueve es lo siguiente: uno no puede repudiar la dictadura de la fuerza con una dictadura del pensamiento, que es lo que proponen la de Carlotto, Eve de Bonafini. Porque el modelo mental, la vocación por la dictadura está viva en cualquiera de los dos esquemas. Exactamente. Y también Freud lo describe muy muy lindo en un proceso que se llama proceso de identificación con el agresor, donde una víctima, donde una persona actúa como activo aquello que en algún momento sufrió como pasivo. Totalmente, ¿no? sí. La historia del violador que en su niñez fue violado. Sí. Golpeado y este tipo de cosas. Bueno, eso que se llama no sé qué por el contrario, algo así es el nombre. Sí, en el barrio dicen la ley del gallinero, ¿viste? El capo maltratado cuando logra un escalón maltrata a los de abajo, ¿no? Es una forma de sacarse de encima algo que fue feo, ¿no? Una forma de, bueno. Sí. Muy bien. Me parece que esto funciona todavía para aquellos que vivieron los 70, que fue durísimo,
que fue durísimo, pero que les dejó un montón de taras. Ujú. Y dentro de esas taras está el nivel de autoritarismo. O sea, comerse al caníbal. ¿Cómo? Comerse al caníbal. Exactamente, Eso bueno, claro, es. comerse al caníbal. Claro. Tal cual. Ujú. Sí, eso puede ser. Ahí hay otro tema, al final nos fuimos de la coyuntura, bueno, porque tiene reflejo, ¿no? Pero hay otro tema que es que en algún punto hayan querido lo mismo, ¿eh? Los dos competido por medio de la fuerza, por la estructura del Estado, para ejercer un gobierno dictatorial. Bueno, exacto. Y esto ya no tiene que ver con repetir por el contrario, esto tiene que ver directamente con uno llegó, el otro no, pero los dos querían lo mismo. Mira, a mí la violencia desde el Estado es una cosa que me da un nivel de disgusto enorme y escandaloso, pero a veces a la noche, cuando cierro los ojos, Nico, hago el ejercicio de pensar qué hubiera sucedido si Borrerán Merlo o Firmenich hubieran sido presidentes de la Argentina. Por lo menos lo mismo. Claro. Y para el que quiera, para el que le interese, que vaya a leer las editoriales de Estrella Roja o del Descamisado, las revistas de ambos grupos, Uh-huh. de los años, incluso de los años anteriores a la dictadura, y que se den cuenta ahí cuál era el plan. Sí. Uh-huh. Que lo lean de Sí. primera mano, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí va. Ciertamente. Che, bueno, nos fuimos un poco de tema, pero en eso estamos, digamos, así el gobierno. ¿Cómo está? No quiero colgar sin preguntarte sobre esto. El gobierno sí está haciendo bien en introducir ciertos temas y en mostrarse, aunque más o menos totalitariamente, por lo del decreto de necesidad y urgencia como método, activo, digo, la inseguridad, la inmigración, eso conecta con el ranking de preocupaciones de la gente y es ya en sí mismo una propuesta de campaña. Bueno, te voy a dar dos respuestas. Si yo te tengo que responder como ciudadano, te digo, mira, el gobierno hace bien en meterse en cualquier discusión, porque una democracia es discusión, y porque tenemos que salir de la idea de que hay temas que no se discuten, Uh-huh. que sean sagrados, ¿no? Uh-huh. Me parece que los argentinos vamos hacia ese lugar. Después discutimos apasionadamente y bla, 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 pero vamos saliendo de ese lugar. Ahora, si te hablo como jefe de campaña, Uh-huh. yo te diría, mira, lo mejor, Nico, es algunos temas ir paso, Uh-huh. porque son temas que o perdés 10 o perdés 40, pero en definitiva perdés, ¿no? Sí, perdón. Claro. Sí, es cierto. Jorge, muchísimas gracias por la charla, interesante como siempre. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grande. Era Jorge Giacobbe, hijo, analista político. Noticias.